El gobierno ruso informó que sus objetivos militares en Ucrania ya no se centrarán únicamente en la región del Donbass. Mientras tanto, Kiev denuncia que en Sloviansk las tropas de Rusia se están reorganizando. Tendremos reporte de nuestra enviada especial. El exministro de Economía Rishi Sunak y la ministra de Exteriores Liz Truss serán los candidatos finales a sustituir a Boris Johnson al frente del Partido Conservador y como primer ministro británico. Johnson, por su parte, protagonizó hoy su última sesión de control en el Parlamento. La Asamblea Legislativa de El Salvador extendió por un mes más el estado de excepción en su denominada guerra contra las pandillas. La controversial medida ha permitido al gobierno de Nayib Bukele la captura de miles de pandilleros, al tiempo que ha generado denuncias por violaciones a los derechos humanos. Ampliamos. Bienvenidos al nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano, es un gusto acompañarlos. Comenzamos este informativo con información sobre la guerra en Ucrania. Este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que sus objetivos militares ya no se centran únicamente en la región del Donbass y que las tareas geográficas cambiaron. El funcionario dijo además que las conversaciones de paz en Ucrania no tienen sentido. La geografía es diferente ahora. Ahora no es solo sobre Lugansk y Donetsk, sino también la región de Jersón, la región de Zaporizhia y varios otros territorios, y este proceso continúa, consistente y persistente. Al tiempo que Lavrov pronunciaba estas palabras, el gobierno ucraniano aseguró que las tropas del Kremlin se están reorganizando. Desde Sloviansk, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos actualiza la situación. Sloviansk es una ciudad que es atacada constantemente. Esta calle que está a mis espaldas, todas las edificaciones tienen la fachada dañada. Y este edificio en ladrillo era un colegio, pero este no es el único ataque. Ayer se daba un ataque aéreo desde un avión, uno de los pocos que se han dado en la zona del Donbass, donde los ataques suelen ser con misiles y con artillería. Y es que la batalla se reactiva en esta zona y se cree que las tropas rusas están reagrupando para atacar esta ciudad que después de Kramatorsk sería la más importante por esta zona del Donbass. Sin embargo, es interesante porque si en mayo gran parte de la población se había marchado, un gran número regresó porque pensaban que las condiciones eran mejores o porque no tenían dinero para vivir como desplazados en otras partes de Ucrania o en otros países a los que habían emigrado. Sin embargo, las autoridades han prendido las alarmas porque no solamente la guerra se acerca, sino que las condiciones de vida son muy difíciles. Las personas tienen que venir a lugares como estos a sacar agua porque no hay en la ciudad, tampoco hay gas, lo que hace que muchos tengan que cocinar con leña en los jardines. Esta guerra sigue teniendo consecuencias políticas en la Unión Europea. La Comisión Europea propuso un plan de emergencia sobre el gas que consiste en que los países del bloque comunitario reduzcan en un 15% su consumo entre el próximo 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023. Esto para prepararse ante un posible corte del suministro por parte de Rusia. Las formas de hacerlo serían bajando la temperatura de los termostatos, limitando la calefacción o el aire acondicionado en edificios públicos y ofreciendo incentivos a la industria para que usen combustibles alternativos cuando sea posible. El reglamento necesita aprobación final de todos los miembros y las medidas son voluntarias, pero no se descarta que algunas puedan ser obligatorias cuando se detecte un grave riesgo de escasez. El flujo de gas ruso ahora es menos de un tercio de lo que solía ser, por ejemplo, en la misma época del año pasado. Rusia nos está chantajeando, está utilizando la energía como arma y, por lo tanto, en cualquier caso, si hay un corte parcial e importante del gas ruso o un corte total, Europa necesita estar lista. Vamos a Reino Unido, donde ya se conocen los dos finalistas para sustituir a Boris Johnson al frente del Partido Conservador y como primer ministro británico. El exministro de Economía, Rishi Sunak, y la ministra de Exteriores, Liz Truss, serán los candidatos finales. Anteriormente, nuestra corresponsal en Reino Unido, Luisa Pulido, nos contaba cómo fue el proceso, quiénes son estos dos políticos y cómo prosigue ahora la votación.
Será una verdadera batalla por reemplazar a Boris Johnson. La sorpresa de la jornada ha sido la eliminación de Penny Mordaunt, quien durante la semana pasada y esta parecía como la gran favorita con Rishi Sunak, pero las negociaciones de las últimas horas le dieron el pase a la final a Liz Truss, la secretaria de Asuntos Exteriores británica, que se ha vuelto muy popular dentro del partido por su gestión en la guerra contra Rusia, la guerra en Ucrania. Rishi Sunak es un economista de origen indio formado en los Estados Unidos. Él y su esposa aparecen en la lista de las personas más ricas del Reino Unido. Entre tanto, Liz Truss es diputada desde el año 2010, tiene amplia experiencia en diferentes cargos en el gobierno. Además, representa a la derecha dentro del Partido Conservador y aunque votó en contra del Brexit en el 2016, es la garantía del partido de que este se cumplirá y con ella podría entonces ser la tercera primera ministra mujer en la historia británica. Ahora el turno es para las bases del Partido Conservador, unas 200.000 personas que tendrán que votar hasta el 2 de septiembre entre Sunak y Liz Truss para el nuevo jefe del Partido Conservador y por ende primer ministro. Tanto Sunak como Liz Truss inician durante el verano, estas 6 semanas, una gira por todo el país para dar a conocer sus propuestas y entonces ganar los votos necesarios para convertirse en el nuevo o la nueva primera ministra. Y en Italia, el primer ministro Mario Draghi instó hoy al Parlamento a reconstruir su coalición de unidad nacional tras la crisis causada por su socio de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas, que lo llevó a presentar su dimisión. Decisión que Draghi reconsideró hasta el pronunciamiento del resto de partidos. Pese a ello, le tendió de nuevo la mano para abordar las cuestiones de la coalición. Ahora son los partidos de derecha y extrema derecha quienes complican la situación para Draghi, pues rechazan gobernar en coalición con el 5 Estrellas. La crisis estalló el pasado jueves cuando el Movimiento 5 Estrellas no votó una moción de confianza de su propio gobierno, lo que obligó a Draghi a plantear su renuncia, rechazada más tarde por el jefe del Estado, Sergio Mattarella. All'Italia non serve una fiducia di facciata. Italia no necesita una estabilidad superficial que desaparece ante medidas difíciles. Italia necesita un nuevo pacto de confianza, tan sincero y concreto como el que nos ha permitido cambiar el país a mejor hasta ahora. Son los partidos y ustedes, los parlamentarios. Questa risposta a queste domande, ¿Están listos para reconstruir este pacto? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos para confirmar ese esfuerzo que hicimos en los primeros meses y luego se desvaneció? Estamos aquí, estoy aquí en esta Cámara, solo en este punto del debate porque los italianos lo han pedido. Las respuestas a estas preguntas no deben dármela a mí, sino deben dársela a los italianos. Gracias. Ma la dovete dare a tutti gli italiani. Grazie. La Asamblea Legislativa de El Salvador extendió por un mes más el estado de excepción en su denominada guerra contra las pandillas. La controversial medida está vigente desde el pasado 27 de marzo por un aumento de la violencia homicida en el país centroamericano, lo que le ha permitido al gobierno de Nayib Bukele la captura de más de 46.000 pandilleros, al tiempo que le han llovido denuncias por miles de violaciones a los derechos humanos. Para tratar este tema conectamos con nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, en Ciudad de Guatemala. Andrés, en materia de derecho, ¿es constitucional que el Congreso salvadoreño amplíe por una cuarta vez más la medida de régimen de excepción? Hola Rodrigo, bueno, justamente este es uno de los puntos por los cuales está siendo tan criticado internacionalmente el concepto de democracia, y es que esta cruzada de Nayib Bukele en contra de las pandillas tiene un eco, una resonancia, una aprobación de parte del Congreso de una manera irrestricta. La respuesta es no, porque el Congreso solo podría extender el estado de excepción si el motivo por el cual fue decretado inicialmente
nuevamente se estuviera replicando. Es decir, que si los más de 80 asesinatos que se registraron en un fin de semana en marzo de este año se estuvieran replicando a lo largo de los meses, bien podría el Congreso extender el estado de excepción. Pero no lo está haciendo bajo la justificación, abro comillas, hasta encarcelar a todos los terroristas, de manera tal que el Congreso, la Asamblea, con 67 votos a favor, 15 en contra, 0 abstenciones, prorrogó hacia un quinto mes el estado de excepción, que hasta la fecha deja aproximadamente 47.000 capturados y que se espera llegar a la cifra de 75.000, que son los pandilleros que tiene registrado el gobierno de Nayib Bukele en sus estadísticas. Y Andrés, a medida que avanza este estado de excepción y las detenciones, como bien has explicado, organismos de derechos humanos ahora están recepcionando centenares de detenciones arbitrarias de personas que serían inocentes. ¿Qué actualización hay al respecto? Bueno, ayer precisamente se pudo ver en las calles de San Salvador un grupo de más de 200 familias marchando hacia la casa presidencial de Nayib Bukele para exigirle la liberación de sus parientes que presuntamente fueron capturados, arrestados sin justa causa. Y además, organizaciones de derechos humanos presentaron un informe muy detallado ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, donde se detalla la represión y las violaciones a los derechos humanos que se estarían cometiendo en El Salvador en estos meses de estado de excepción. Y es que se han recepcionado más de 2.200 denuncias de personas que habrían sido capturadas de una manera ilegal. Es decir, uno, sin los requisitos para llevar a cabo esta captura, y dos, sin las evidencias, sin las pruebas fácticas de la comisión de los delitos. De manera que con este informe se espera que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU pueda realizar una visita oficial a El Salvador y pedirle a Nayib Bukele que rinda cuentas para que no se estén realizando más violaciones de derechos humanos. Andrés, muchas gracias por ampliarnos toda esta información desde Guatemala. Cambiamos de tema porque la misión de las Naciones Unidas en Afganistán advirtió en un informe este miércoles sobre la erosión de los derechos humanos en el país desde la llegada de los talibanes. La organización hizo énfasis especialmente en la situación de mujeres y niñas que se ven relegadas ahora al ámbito del hogar. Asimismo, mostraron preocupación por la impunidad de miembros de los talibanes que podrían haber realizado ejecuciones extrajudiciales de personas acusadas de formar parte de grupos armados. Y acabamos en Sri Lanka, donde el Parlamento eligió al ex primer ministro Ranil Wickremesinghe presidente para sustituir a Gotabaya Rajapaksa, quien huyó y renunció en medio de una fuerte crisis política y económica. Según los resultados oficiales, Wickremesinghe, quien ha sido 6 veces primer ministro, recibió 134 votos contra 82 en el legislativo. Con la elección de Wickremesinghe, de 73 años, el actual gabinete queda automáticamente disuelto y se elegirá un nuevo primer ministro. Pero el cambio no convence a los manifestantes que pedían su dimisión y que amenazan ya con seguir en las calles. Veamos en el siguiente informe cuál es el contexto de la crisis multidimensional en Sri Lanka. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. El 9 de julio, tras meses de protestas por la peor crisis económica desde la independencia de Sri Lanka, los manifestantes tomaron la residencia del presidente Gotabaya Rajapaksa y lograron lo que están pidiendo en la calle desde marzo, que anunciará su dimisión. Este debería ser el día más feliz de nuestra vida porque el presidente nos robó a nuestro país. ¿No ves cuánta gente está caminando afuera? Todavía no hemos ganado. No podemos recuperar su dinero, pero somos las personas más felices. Creo que hablo en nombre de todo el mundo en este país. Los manifestantes exigieron a Rajapaksa que asumiera la responsabilidad por la escasez de medicamentos, alimentos, electricidad y combustible que puso de rodillas a la otrora rica economía surasiática desde finales del año pasado y provocó la miseria de los ciudadanos. Según el Programa Mundial de Alimentos, casi 5 millones de personas, lo que corresponde al 22% de la población, necesitan ayuda alimentaria. Solo podemos comprar unos 250 gramos de pescado y a veces es solo un pescado.
tenemos que cortarlo en muchos trozos pequeños para que todos los miembros de la familia puedan comer. Como no tenemos mucho dinero, a veces damos el pescado a los niños y nosotros solo comemos la salsa. Con una deuda de más de 51 millones de dólares a prestamistas extranjeros, el nuevo presidente tendrá que seguir las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, un paso esencial para dar alguna esperanza de futuro a los 22 millones de srilankeses. Así terminamos este repaso informativo a la actualidad internacional. Sigan conectados con nosotros en France 24 y en nuestro sitio web france24.com.